Del voto al veto, el chavismo excluye a la oposición tradicional del diálogo político. Líder energético, Venezuela reaparece en la OPEP con discurso de estabilidad, pero sin capacidad real de producción. Cayó el brazo derecho del niño guerrero. Interpol lo cazó en Chile. Les contamos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este martes 29 de julio del año 2025. Les saluda Mildred Manrique. Iniciamos esta jornada con un recordatorio que nos conmueve y nos impulsa a seguir alzando la voz. Hoy nuestra compañera Ana Carimena Ramos y su esposo Yagni González cumplen 112 días injustamente privados de su libertad. Su detención por razones políticas es una herida abierta en la libertad de prensa y en los derechos humanos en nuestro país. En nombre de todos los que creemos en una prensa libre y sin ataduras, exigimos su libertad inmediata, así como la de todos los comunicadores sociales en nuestro país. Ahora sí, amigos, comenzamos con nuestro acostumbrado recorrido informativo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que tras las elecciones de este 27 de julio han surgido nuevos actores opositores como Alianza Democrática y Fuerza Vecinal, con la adjudicación hasta ahora de 49 alcaldías. Según él, partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular murieron electoralmente y solo reconoce a esta nueva oposición como interlocutora válida ante la administración de Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez propone un diálogo abierto y sincero con esta nueva oposición para comenzar a trabajar juntos de ahora en adelante. Caterín García nos trae los detalles de esta información. Las recientes elecciones municipales han dado pie a una reconfiguración en el espectro opositor en Venezuela. En declaraciones oficiales, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló el surgimiento de nuevos interlocutores dentro de la oposición, distanciados de los partidos tradicionales que promovieron la abstención. Este nuevo perfil estaría representado por los 50 alcaldes electos en diversas localidades que participaron en el proceso bajo un esquema institucional vigente. Nace una nueva interlocución con la oposición venezolana, con la oposición que tiene los votos. Porque los otros lo que tienen son fantasmas. Fantasmas. ¿Cuántos partidos no han nacido, crecido y después han fallecido? ¿Tienen un ciclo natural? Falleció Primero Justicia, descanse en paz. Falleció Voluntad Popular, descanse en paz. La tercera fuerza a nivel nacional resultó un partido regional. El partido Vamos Cojedes del gobernador Alberto Galíndez, que nos ganó todos los municipios del estado de Cojedes. Y desde aquí le decimos, no se equivoquen. Ustedes son malos perdedores, pero son pésimos ganadores. En total, son 50 alcaldías adjudicadas a la oposición, siendo la Alianza Democrática el nuevo partido regente en el país, seguido por Fuerza Vecinal, según Jorge Rodríguez. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro extendió un mensaje directo a los alcaldes opositores electos, invitándolos a integrarse en un esfuerzo conjunto de trabajo por el desarrollo territorial, alineado con el plan de las 7 transformaciones. Entonces, ¿cuál es la lectura de esta nueva fase política en Venezuela? Ciertamente la oposición venezolana se encuentra en una situación muy complicada. Primero, desde hace un tiempo se mantiene dividida en dos grandes grupos. En este momento yo creo que es propicio que la oposición haga una revisión profunda de sus prácticas, de las pérdidas que ha tenido en los últimos tiempos por seguir caminos insurreccionales, que determine qué va a hacer y cuál va a ser su posición en un futuro cercano. Esta evaluación pasa, a mi entender, por evaluar la participación activa en los espacios democráticos que se pueden abrir a través de procesos negociadores importantes con el chavismo, y también por la necesidad de que el país escoja un rumbo de estabilidad. Creo que Venezuela puede ir a unos caminos de estabilidad y de espacio de participación mucho más amplio. El panorama postelectoral refleja una tendencia hacia la validación de una oposición institucionalizada en
en contraste con sectores que promovieron el abstencionismo como mecanismo de presión política. Esta dinámica puede contribuir a fortalecer la gobernabilidad municipal, aunque también plantea interrogantes sobre los márgenes reales de autonomía que tendrán estos nuevos actores frente a las estructuras centrales del poder. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La pregunta del día, la de hoy, es la siguiente. Venezuela transita por un escenario de reconfiguración política según la administración de Nicolás Maduro, que reconoce a una nueva oposición en el país tras las elecciones municipales de este 27 de julio, donde incluyen a la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal. Pero, ¿crees que realmente la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pasó a la historia como dice el chavismo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Durante la 61ª reunión ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó a Venezuela como un actor comprometido con la estabilidad y el consenso energético. Sin embargo, analistas advierten que el verdadero escenario del petróleo venezolano está condicionado por las sanciones internacionales, la participación clave de Chevron bajo licencias de Estados Unidos y una capacidad productiva de PDVSA limitada. A pesar del discurso oficial, los datos reflejan que Venezuela mantiene un rol marginal dentro del mercado petrolero global, con escasos beneficios económicos y un alto costo político. Halim Naim nos amplía. Delcy Rodríguez, en representación del chavismo, participó este domingo en la reunión 61 del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP, reafirmando, como cada año, citamos, el compromiso de Venezuela con la estabilidad del mercado energético global. Sin embargo, el contraste entre el discurso diplomático y la realidad productiva es abismal. Aunque Venezuela es país fundador de la OPEP, hoy representa menos del 1% de la producción global. La verdadera conversación sobre el petróleo venezolano parece que ya no ocurre en Viena, sino en Washington. Venezuela ya no tiene la importancia dentro de la OPEP y mucho menos dentro de la producción mundial como la tuvo antes. Menos del 1% de la producción mundial, que está en 104 millones de barriles. O sea, que nosotros estamos en un porcentaje de 0,07%. En la OPEP, como en el mercado mundial, la importancia del país petrolero viene en comparsa con el nivel, o mejor dicho, la capacidad de producción, sobre todo si estamos hablando de un país con capacidad de producción cerrada u ociosa, que para nada es el caso de Venezuela. Venezuela no dispone para aumentar la producción ni siquiera de un barril. La verdadera noticia no estuvo en la OPEP, sino en el regreso limitado de Chevron a Venezuela. Aunque el chavismo celebra el retorno como una victoria geopolítica, lo cierto es que las licencias estadounidenses solo autorizan operaciones mínimas que impidan el colapso de producción. El impacto podría ser limitado, condicionado por las formas de pago, en especies o en diluyentes, y por el interés de Estados Unidos en mantener bajo el precio de la gasolina. En ningún escenario, Chevron transfiere liquidez directa al chavismo. Se entiende de que hasta ahora de que no habrá ingresos fiscales en efectivo por parte de Chevron para el Estado venezolano, sino que lo que es las regalías se pagarán en especie, es decir, o bien con crudo liviano, que le va a servir de diluyente, o bien con productos intermedios o derivados finales del petróleo. Aunque el chavismo intenta mostrar que Venezuela tiene peso para mover el mercado energético global, la realidad es que el país produce menos del 1% del petróleo mundial y solo representa 3% de lo que Estados Unidos importaba. Su capacidad de negociación, incluso con aliados como China o India, está debilitada por la complejidad técnica de su crudo y por el historial de impagos y litigios. El retorno de Chevron no cambia la ecuación.
A lo sumo, reafirma que el pragmatismo energético de Washington está dispuesto a tolerar ciertas excepciones si con ello asegura insumos para su propia industria, sin levantar sanciones ni financiar al chavismo. En ese contexto, la participación de Venezuela en la OPEP parece más una costumbre simbólica que un actor determinante para Impacto Venezuela. Halim Nay. Seguimos con más en Impacto Venezuela. A continuación, Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Álvaro Uribe, primer expresidente colombiano condenado por fraude procesal. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por el delito de fraude procesal dentro del proceso por manipulación de testigos y absuelto del cargo de soborno a testigos. La jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, acreditó su responsabilidad tras validar pruebas como grabaciones y comunicaciones con emisarios. Entre las reacciones, el senador Iván Cepeda calificó el fallo como histórico, mientras el expresidente Iván Duque aseguró que Uribe es inocente y denunció irregularidades. La defensa anunció apelación. La jueza recibe protección de la Unidad Nacional por este caso. La lectura oficial de la sentencia será este viernes 1 de agosto. Cayó el brazo del niño guerrero. Interpol lo cazó en Chile. Junior Misael Castillo Betancourt, alias el Papa o Junior Enano, uno de los cabecillas del Tren de Aragua y brazo derecho del niño guerrero, fue identificado en Chile tras permanecer detenido desde diciembre de 2023 en la cárcel de Valparaíso bajo una identidad falsa. Castillo se había fugado de la cárcel de Tocorón en Venezuela en 2022 y contaba con una notificación roja de Interpol por delitos como terrorismo, tráfico de armas, extorsión y asociación para delinquir. Su verdadera identidad fue confirmada por la Policía de Investigaciones mediante análisis técnico y cooperación internacional. El presidente Donald Trump ha presentado una nueva propuesta migratoria con dos ejes fundamentales. Primero, busca endurecer el acceso a la ciudadanía estadounidense y transformar el proceso de selección de visas laborales, priorizando a quienes perciben salarios más altos. El segundo eje podría dejar a miles de niños migrantes detenidos sin protección, incluyendo a menores venezolanos. Estas medidas, de concretarse, podrían tener un impacto significativo en la población migrante en Estados Unidos. Génesis Pérez con el reporte. En medio del revuelo por su intento de eliminar las protecciones básicas que rigen el trato a menores detenidos, la Casa Blanca también confirmó su intención de endurecer el examen de ciudadanía y modificar el proceso de asignación de visas H-1B utilizadas por trabajadores extranjeros calificados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración evalúa endurecer el examen de naturalización al considerar que es demasiado fácil y busca rediseñarlo para medir con mayor rigor los conocimientos cívicos de los solicitantes. Al mismo tiempo, se plantea reformar el sistema de visas H-1B para priorizar a quienes reciben mayores salarios, desplazando a recién graduados y favoreciendo perfiles con más experiencia. Creo que hay una parte de los políticos en Estados Unidos que creen en una teoría, la cual viene a primero limpiar y sacar a las personas que cometen crímenes en Estados Unidos y después legalizar a las personas que han permanecido aquí con un buen carácter moral. Creo que es una teoría que cada vez se populariza más, ya que se han dado cuenta que son más de 40 millones de personas ilegales en Estados Unidos y que el gobierno solo va a poder deportar a lo mucho un poquito más de 1 millón de personas al año. O sea, estamos hablando que en 4 años de esta administración, el 10% de las personas pueden ser deportadas. Entonces, la solución es, según muchos estudiosos de la ley migratoria, cerrar la frontera, asegurarla, sacar a las personas que no merecen estar aquí porque han desaprovechado su oportunidad en este país. Y tercero, es una amnistía para legalizar a esas personas y darles un estatus que les permita seguir aportando a la economía, sobre todo. Por otra parte, denuncias recientes advierten que miles de niños están siendo recluidos en instalaciones insalubres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza bajo condiciones indignas. La jueza Dolly G. del Tribunal de Distrito de California deberá decidir el próximo 8 de agosto si esta protección legal continúa vigente o si el gobierno podrá eliminarla definitivamente, exponiendo aún más a una población infantil migrante ya vulnerada por la crisis fronteriza.
El caso de los niños migrantes venezolanos ha reforzado esa preocupación. Según cifras oficiales del gobierno de Venezuela, al menos 32 menores permanecieron en Estados Unidos después de que sus padres fueran deportados durante los últimos operativos migratorios. De ese grupo, apenas 14 han sido repatriados en vuelos coordinados entre ambos países durante julio de 2025, mientras que otros 18 aún se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense, alojados en hogares de acogida o centros federales. Organismos como ACNUR y UNICEF han expresado su preocupación, recordando que los menores tienen derecho a la reunificación familiar y que estas prácticas pueden constituir violaciones al principio del interés superior del niño. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Manténganse siempre bien informados. Que tengan un buen día lleno de esperanza. Nos vemos mañana.